Las personas con síndrome de Asperger tienen un aspecto de inteligencia normal e incluso por encima de la media. Sin embargo, tienen complicaciones al momento de interactuar con otras personas. Hoy hablaremos de este tema en Punto y Coma. Bienvenidos. El síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista que se caracteriza por una alteración persistente en la interacción social. Es decir, estas personas tienen problemas para relacionarse con otras. Los adultos con síndrome de Asperger adquieren un lenguaje formal adecuado, pero muchos tienen problemas para utilizarlo eficazmente para comunicarse. Esto ocurre porque neurocognitivamente no tienen la capacidad necesaria para entender los estados mentales de las otras personas. El Asperger suele presentar conductas repetitivas o restrictivas. Además, las personas que lo padecen suelen interesarse en uno o varios temas en específico, como los trenes, la astronomía o la física cuántica. En la actualidad, la prevalencia del síndrome de Asperger es la población entre 20 y 25 personas afectadas por cada 10.000 habitantes, y es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Algunas investigaciones arrojan que el 50% de las personas con Asperger llega a la enseñanza superior, el 12% alcanza a terminar un trabajo a tiempo y el 3% vive de forma independiente. Hasta el momento, no se conoce de forma exacta el origen de este trastorno, pero los factores genéticos tienen gran importancia en el desarrollo del síndrome de Asperger. Bienvenidos a Punto y Coma, muy buenas tardes. Los saludamos como siempre todos los viernes. Mariana H., Fabiola Guarneros. Hola, ¿cómo están? Claudia Mollinedo. ¿Cómo están? Y nuestro experto el día de hoy, Armando Hernández. Él es el presidente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y también nos va a platicar de este asunto que es complicado definir, determinar niveles, comportamientos, un montón de cosas que bueno, pues intentaremos ir aclarando en el asunto del síndrome de Asperger. Y antes de darte la palabra, Armando, pues quiero comentarles que los datos, y tú nos irás diciendo, que hoy comentamos en la nota que ustedes vieron, pues son la información que vamos recopilando porque no se tenía mucha información sobre el tema, claro. No estamos informados. De hecho, la pregunta que les estamos haciendo en Twitter es ¿qué tanto saben del Asperger? Porque puede ser más común de lo que pensamos. Absolutamente. Y además nos enfrentamos todavía a situaciones de discriminación, de intolerancia por ignorancia, ¿no? Y falta de diagnóstico, un diagnóstico oportuno, y justo la presencia de Armando Hernández en nuestro programa es muy valiosa porque es un testimonio de vida. Armando es parte de estas cifras que ustedes vieron de personas que concluyeron una carrera. Él tiene un doctorado, está al cargo de una de las funciones más importantes de, pues, nada más de la política electoral de nuestro país, de la democracia, y tienes Asperger. Pero cuéntanos tu testimonio, de verdad es muy valioso, muy valioso. Pues primero que nada, muchas gracias por el espacio. Creo que es importante visibilizar la condición de Asperger, así como cualquier otra condición dentro del espectro autista, porque efectivamente, como ustedes lo han señalado, no es muy conocido. Y las personas que vivimos con esta condición nos enfrentamos todos los días a una problemática en función de la interacción social, que es muy complicada, pero como es una condición invisible, las personas con las que tenemos trato, interacción cotidianamente, el hecho de tener esta condición nos dificulta la relación social, la manera de comunicarnos, sobre todo es muy significativo en los problemas de comunicación, los problemas para relacionarnos en general, y como no se nota a una persona con cualquier otro tipo de discapacidad o con cualquier otra condición, pues es probablemente fácil reconocerla, identificarla y dar un trato adecuado a sus necesidades. En el caso de la condición del espectro autista, salvo el síndrome de Kanner, que es muy notorio, el extremo en la condición del autismo. Ahorita nos lo cuentas. Sí, por supuesto. El Asperger es el otro extremo, digamos, el autismo de alto funcionamiento, así reconocido. Y como no es muy notorio, pues entonces no se logra tener ajustes razonables en esa interacción social, y los problemas de comunicación parece que se trata de excentricidades o de una simple cuestión de pedantería, pero no es así, son
aspectos que tienen que ver con la formación y los rasgos típicos de personalidad de alguien que tiene esta condición neurobiológica. Por todo eso y más, vale por dos el que estés con nosotras. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Evidentemente tú, al ser uno de estos tantos casos, pues nos tendrás como la información a tal y cual la vives. Pero a mí me interesa saber, porque me asusta haber conocido las características del síndrome de Asperger, porque es mucho más, evidentemente al autismo, como bien lo mencionas, no se parece en nada, pero es mucho más parecida a la realidad de cualquier ser humano. Muchos de los síntomas o las características, por ejemplo, yo las tengo y seguramente muchos también. Me comentaba uno de nuestros colaboradores que cuando estaba buscando la información estaba apanicado porque justamente se ¿tendré síndrome de Asperger? Y creo que después de conocer las características principales, pues sabremos, ¿no? Y también tendremos la tranquilidad de que no, de que es completamente diferente y todos tenemos este tipo de situaciones que nos sacan de quicio en alguna situación incómoda. Yo te quiero preguntar, ¿es realmente correcto, como se dice? Porque como bien comentaba Fabiola, hay muy poca información, creo que no se tiene ni siquiera el origen. Se desconoce el origen de la enfermedad, pero ¿es únicamente el comportamiento en lo social cuando ustedes se comportan de manera inadecuada o influyen muchos otros factores a la hora de afrontar con este síntoma, con este síndrome? Pues antes que nada no es una enfermedad, es una condición neurobiológica, es decir, es un funcionamiento distinto del cerebro. Y no es un comportamiento inadecuado tampoco, ¿no? Pues podría ser sí tienes comportamientos podría ser por que supuesto. se den comportamientos inadecuados, precisamente porque esa condición lo que hace es como no encajar en el contexto general normal social, y esto sí produce choques, confrontaciones o cuestiones incómodas en el comportamiento social. Sí se llega a producir con mucha frecuencia. A mí lo que no me gusta es como el juicio, ¿no? El denominarlo como el comportamiento adecuado. Sin embargo, la bibliografía sí se refiere... Pero es que no es un juicio, exactamente. O sea, la bibliografía, como bien lo menciona, está tal y cual. Se producen comportamientos inadecuados en el ámbito social porque no tienes un control de tus emociones muchas veces. A mí tampoco me gusta la palabra inadecuado, porque no es que esté mal el comportamiento, simplemente sale de los estándares de lo común. Exacto. Pero la bibliografía se refiere a comportamiento inadecuado. También la bibliografía habla del trastornos del espectro autista, y tampoco me gusta mucho la palabra trastorno. Para mí es una condición neurobiológica. Entonces estamos en los grupos con los que nosotros trabajamos y platicamos, tratamos de impulsar la idea de que se trata de una condición y no de un trastorno, y que los comportamientos sociales son neurodiversos, no tanto inadecuados o que sean un problema social. También este tema de que no se trata de una enfermedad. Pero otra cosa que yo quiero señalar es que no es el Asperger es autismo, es una forma de autismo, forma parte de los trastornos o condición del espectro autista, y no es distinto porque algunas personas identifican solo el síndrome de Kanner como autismo. No es así, es decir, todo es autismo, y la condición que tengo yo es una condición de autismo. Me interesa dejarlo claro porque a veces las personas piensan que si no está uno en una condición de no hablar y de mecerse para estabilizar y tener este tipo de estereotipias, entonces no es autismo, pero sí es una condición de autismo, y el problema y la necesidad de visibilizarlo es para hacer entendible para las personas que cuando uno vive con esta condición tiene requerimientos especiales que, de acuerdo con los tratados internacionales, se llaman ajustes razonables. Y estos ajustes razonables se pueden dar para una persona en silla de ruedas, pues se requieren rampas para una persona ciega, se requieren apoyos específicos. Para las personas con la condición del espectro autista se requieren también ajustes razonables. Pero, como decía, la condición no es visible en el caso del Asperger, y como no es visible, entonces no se logra tener cierto tipo de atenciones específicas y especiales que se requieren para estas necesidades. Doctor, chicas, si me permiten, déjenme para irles platicando a ustedes y sobre todo al público que nos está viendo, porque esta es información que de primera mano, como tú lo dices, no se entiende bien. Me gustó la intervención de Claudia cuando dice que ella leyó y dijo, posiblemente puedo tener yo, ¿no? Porque pasó cuando mi mamá empezó a leer, dijo, creo que yo tengo Asperger, ¿no? ¿Por qué? Les voy a explicar y el doctor me va a ir diciendo que él lo vive. En primera, son personas muy literales, ¿no? Que es lo que quiero ir compartiendo con ustedes para que tengan. Son personas muy literales. Por ejemplo, tú le dices a un niño, ¿listo, Calixto? Y él voltea y te dice,
yo no soy Calixto, Exacto. me llamo Gabriel, por decir algo, ¿no? O te metes en una alberca y dicen, está hirviendo, Ajá. está hirviendo de verdad. Está hirviendo. O sea, como la Exacto, ironía, ¿no? ironía. ¿Tienes ojos de huevo? No, yo no tengo ojos de huevo. Por ejemplo, esa es una cara. La otra característica que puede confundirse con lo que tú dices, me confundí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, son obsesivos, son perfeccionistas y si están en una actividad, la llegan hasta que la concluyen. Entonces, si llega alguien y les quita esa actividad, digamos el comportamiento, que no nos gusta la palabra inadecuada, el comportamiento inadecuado es que o te arrebatan la hoja o se echan a correr y se tiran al piso y batallan porque no entienden, que la gente no entiende que ellos están en una actividad, concentrada en una actividad y tienen que terminarla porque así su pensamiento se los dice. Entonces, su reacción es de enojo, de molestia, porque alguien les quitó algo que estaba terminando. Entonces, en la obsesividad muchas veces dice, sí, yo soy muy intolerante, ¿no? Yo quiero hago eso. Entonces, por eso mucha gente empieza como tú decir, ¿no te ha pasado eso? Que toda la gente empieza a decir, creo que tengo Asperger. Todo el tiempo. Me ¿verdad? parece, desde mi perspectiva y como yo lo vivo, me parece que es minimizar la condición. Exacto. Porque las personas dicen, pues todos tenemos eso y es algo muy común. No, no es así. Es una serie de características y de rasgos de una condición que sí son distintos a la normalidad. Entonces alguien puede decir, bueno, yo también tengo esto, pero no es una condición, el vivir con esta condición hace más difícil todo lo que tiene que ver con el contacto social. Y como somos seres sociales, los seres humanos, pues todo tiene que ver con el contacto social. Claro. Y además una cosa es, por ejemplo, mi sobrino, le quitas lo que está haciendo y se berrinche. Ajá. Eso es un berrinche. Ajá, ¿no? sí. Por ejemplo, hay gente que también es difícil en el Asperger, el humor, no son niños que se ríen menos. Bueno, una cosa es que tienes mal humor y otra cosa es que tienes una condición. Es decir, es muy importante especificar a qué grado vamos a tener un diagnóstico. Y ahí está, yo creo, que parte del truco y de la dificultad del diagnóstico. Pero vamos a seguir tratando de explicarlo aquí. Y esta es la pregunta en Twitter. ¿Qué tanta información tenemos acerca de este síndrome? Mucha, poca o nada. Qué bueno que sigue con nosotros en este tema tan interesante de hoy en Punto y Coma. Y doctor Armando Hernández, vamos por partes para ir ubicando también a nuestro público. ¿Cuáles son los síntomas de una persona, niño, adolescente, joven con Asperger? Primero que nada, donde es más notorio la condición es en la interacción social. Dificultades en la interacción social. Una persona de cualquier edad que tiene problemas de sociabilización es un primer, digamos, candidato a un diagnóstico. Problemas graves de sociabilización. No es lo mismo que ser tímido, no es lo mismo que ser introvertido o retraído. Es una imposibilidad real de acercamiento hacia otras personas. Yo recuerdo cuando estudiaba en primaria, secundaria, el llegar a un grupo nuevo, sentarme en un salón, ver a la gente platicando entre sí y no tener ninguna herramienta de sociabilización que me permitiera acercarme a alguien a hablarle. Y siempre se me dijo, bueno, es que eres tímido, pero no es. Y ahora con el diagnóstico que me fue hecho el año pasado, entendí que esta situación, estas características, yo decía, algún día se me va a quitar lo tímido, pero no era eso. Es una condición que es una condición de vida, y ahí está la primera cosa que hace muy notorio el problema, es la falta de herramientas para interacción social, pero luego vienen otras características adicionales, por ejemplo, lo que se conoce como la teoría de la mente, la imposibilidad que tenemos para identificar los sentimientos, emociones o percibir las intenciones de otras personas. Las personas neurotípicas, digamos, las personas cuyo funcionamiento cerebral no tiene la condición de autismo, pueden adivinar o pueden entenderse hasta por señas y cosas así. Cuando a mí me piden que entienda las suposiciones de otras personas o que entienda las señas o alguna cosa que para todos es como común y que todo el mundo sabe de qué están hablando, pues yo estoy fuera del esquema, estoy fuera de la jugada. Eso me pasa desde que tengo uso de razón, entonces veo que todo el mundo se está riendo y no sé de qué, no participo. Eso es parte del problema de interacción, el no saber, no entender de qué están hablando, como si fuera uno extraterrestre o extranjero en un grupo de gente que está familiarizada con claves, con maneras de comunicarse, incluso no verbales. Eso la persona con cualquier condición de autismo no tiene esas herramientas tampoco y genera una gran complicación para entender lo que está pasando alrededor.
Otra característica importante es el déficit en la función ejecutiva, la manera de ordenar, de organizar la vida diaria, la toma de decisiones en aspectos mínimos, se vuelve una complejidad, una complicación enorme. Tomar decisiones sencillas a mí se me hace completamente difícil, pero tomar decisiones difíciles se me facilita. Es muy fácil. Entonces yo puedo tomar decisiones en el cargo que ocupo actualmente, decisiones de dirección de la presidencia de un tribunal, pero no puedo tomar decisiones como si quiero mi café con azúcar o sin azúcar, por ejemplo. Es una cosa que de repente se vuelve un gran problema cuando para cualquier otra persona es algo sumamente sencillo. Hay otras características que están asociadas, que yo las vivo, pero nunca pensé que estuvieran asociadas con mis problemas, digamos, de interacción social, lo que es la hipersensibilidad o hiposensibilidad en algunos de los sentidos. Esto es distinto en cada condición, en cada caso individual. Muchas personas con Asperger tienen hipersensibilidad a la luz, no es mi caso. Muchos tenemos también hipersensibilidad auditiva. Los ruidos extremos, el sonido de una licuadora, de un perro ladrando, un globo reventándose, me generan mucha ansiedad. De hecho, es una parte de la condición para mí tener una ansiedad permanente. Todo el ambiente es hostil. El ambiente con muchos sonidos, por ejemplo, ir a una fiesta o un tipo de esas cosas, me resulta muy complicado por la misma situación de que esa hipersensibilidad genera una molestia, una angustia, ansiedad principalmente. Hay quien tiene hipersensibilidad olfativa, gustativa. En mi caso, en estos dos últimos sentidos, es una hiposensibilidad. Tanto el olfato como el gusto tienen, digamos, una densidad baja y por lo tanto la comida me sabe igual. A mí cuando me dicen que qué prefiero comer, pues la verdad es que no tengo el sentido del gusto con cierta sensibilidad. Prácticamente todo el café me sabe igual. En fin, hay una serie de aspectos relacionados con esto y por supuesto en el tacto. Mi caso y muchos otros casos con síndrome de Asperger son de una hipersensibilidad al tacto que genera problemas en muchos aspectos, incluido por supuesto en la parte de la sexualidad en materia de Asperger, que debido a la hipersensibilidad en el tacto pues se vive de una manera angustiante. ¿Y qué pasa con las conductas repetitivas? Las conductas repetitivas permiten o facilitan el acostumbrarse al ambiente hostil. Ya decía yo, todo el ambiente finalmente resulta ser hostil, primero por la interacción social, que es ineludible, y segundo por la hipersensibilidad en algunos casos de distintos sentidos. De tal manera que el elaborar conductas repetitivas facilita la toma de decisiones, facilita la interacción, facilita, es decir, se puede realizar de mejor manera, hasta llegar incluso al caso de lo que se conoce como estereotipias, que son movimientos que ayudan a equilibrar o balancear, que en el caso del síndrome de Kanner del que hablaba yo hace rato es la forma más conocida del autismo, o la más visible, la más notoria, porque es la que tiene menor comunicación, el menor nivel de comunicación. Un autista con síndrome de Kanner tiene un menor nivel de comunicación, un menor nivel de interacción y tiene mucho más tendencia a las conductas repetitivas y a las estereotipias, que son este tipo de movimientos muy clásicos. Estoy pensando en Dustin Hoffman y en la película Rain Man, ¿no? Así es. Ese es como el típico caso que, imagínense hace cuánto salió esa película y no había todavía la cantidad de información que hay ahora, pero en ese entonces era como abrir los ojos cuando es un síndrome que lleva ya muchísimos más años, ¿no? Bueno, fue identificado en 1946 por Asperger, Hans Asperger, pero no fue sino hasta la década de los 90 cuando una psicóloga, Lorna Wing, le dio el nombre de síndrome de Asperger y se empezó a hacer el diagnóstico. Yo ya en los 90 ya tenía algunos años, ya estaba estudiando la carrera de Derecho y a mí el diagnóstico me lo hicieron el año pasado. No había en mi niñez las herramientas de diagnóstico que hay hoy en día, que sí creo que facilitan mucho el ayudarle a las personas con Asperger a conocer herramientas de interacción social. Eso es interesantísimo, porque entonces, ¿cómo viviste toda tu infancia, tu adolescencia y prácticamente gran parte de tu vida sin tener conciencia de que tú eras parte o que tú tenías el síndrome, y en tu casa, en la escuela, en lo laboral, ¿cómo lo viviste? Pues de una manera complicadísima. Creo que me ha costado mucho trabajo hacer muchas cosas, pero el no saber a qué atribuirlo, el no saber que era una condición neurobiológica diversa, me hacía pensar que algo estaba funcionando mal en mí, que algo tenía que cambiar.
Entonces, pues lo viví con problemas de interacción social durante toda la niñez, toda la secundaria. Las personas con Asperger somos, la niñez, muy propensos a ser víctimas de bullying, y a mí me sucedió en la secundaria. La época más terrible que recuerdo de mi vida en la secundaria, porque vivía espantado, asustado para ir a la escuela, sin ganas. Sin embargo, en la parte intelectual, la propia condición de Asperger permite tener un pensamiento lógico estructurado que facilita la comprensión y el manejo de cosas. Entonces era muy bueno yo para los estudios, pero muy malo para la vida social en la escuela. Ahorita vamos a regresar con que nos platiques con más detallitos, por ejemplo, esto, cómo transmitías este terror, pues como tú dices, ansiedad. Hoy sabes que era ansiedad permanente a entrar a la escuela o no. ¿Qué es eso? O sea, te replegabas, ¿qué movimientos hacías? O sea, te enojabas, no querías ir, ¿qué hacías? ¿Y qué pasaba en las escuelas? O sea, los maestros, tu mamá te regañaba, cositas de detalles para que también las familias empiecen a prepararse en esto. Pero yo mientras les voy a comentar que este síndrome ocurre en todos los grupos raciales, étnicos y socioeconómicos. Es más común por 5 veces en niños, 1 en 42, que en niñas, 1 en 189. Es decir, los niños tienen más esta condición. En México, de acuerdo con estadísticas oficiales presentadas en el marco de la nueva Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, 1 de cada 300 niños se encuentra en el espectro, y año con año se registran más de 6,000 nuevos casos, y esto es por lo que platicaba o ponía el punto Mariana, por la falta de diagnósticos oportunos. Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí en Punto y Coma. Bueno, ya estamos de regreso y déjeme platicarle que como parte de la búsqueda de una mejor calidad de vida para quien padece este tipo de padecimiento, una de las terapias que se utiliza es la terapia con perros. Entre los objetivos de esta terapia es buscar la mejora de las habilidades sociales, una ampliación del campo de intereses, expresividad emocional, aumento en la interacción social, concentración y el contacto ocular. Además de esto, les genera confianza y una motivación extra para participar en la terapia, además de que el contacto con los animales pues les ayuda a crear estos vínculos. En este video podemos ver cómo este joven tiene un ataque y el perro de asistencia lo ayuda a tranquilizarse de esa manera. Interesante esta información. Y tú nos comentabas al inicio del programa que hace un año te lo detectaron, pero entonces, ¿qué te llevó a ti a buscar un especialista? Bueno, yo toda mi vida supe que tenía una condición distinta, sabía que algo me fallaba en la interacción social, tuve conductas que consideraría incluso en cierta forma patológicas. En todos mis estudios de primaria, durante los 6 años de primaria, hablaba con 2 personas, nunca hablé con niñas, por ejemplo, en todo ese tiempo. Al llegar a secundaria, pues fue esta condición. Sabía que algo había, incluso el tema, por ejemplo, de los sonidos, siempre me la pasaba bajándole el volumen a todo, al radio, a la televisión. O sea, yo sabía que tenía cosas raras, pero nunca pensé que todos estos aspectos formaran un rasgo, una condición de personalidad. Pero cuando llegué a trabajar al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, hacerme cargo de la presidencia del tribunal, empecé a tener la necesidad de un nivel de interacción social que no estaba, digamos, capacitado para manejar. Claro. Muchísima gente, o sea, recibir, atender muchísima gente, se me salió de control. Entonces empecé a buscar alguna información en internet sobre fobia social, sobre una condición. Yo estaba notando que había algo que no estaba bien. Y entonces llegué a la página de una asociación civil que se llama Asperger México, en donde me diagnosticaron el año pasado. Cuentan con especialistas y sobre todo atienden a adultos Asperger, porque hoy en día, cuando se habla de Asperger, se piensa mucho en los niños. Absolutamente. Pero creo que es importante hacer un trabajo como adultos. Uno ya como sea desarrolló habilidades o herramientas sociales empíricas y en la práctica, a los niños que tienen la condición se les ayuda a ir avanzando en el desarrollo de este tipo de herramientas, y guiados es mucho más fácil hacerlo que hacerlo uno por su cuenta. Y eso fue lo que me llevó, a final de cuentas, a solicitar el diagnóstico, pero ya entendiendo la condición, es liberador, el diagnóstico es liberador. Me permite integrar una serie de aspectos, entenderlos y sobre todo atribuirle a la condición algunas cosas que no tenían para mí explicación.
De tal manera que eso me da un poquito de tranquilidad y me permite tratar de, decía yo, como no es una enfermedad, no hay una terapia, no hay un tratamiento que lo resuelva. Estas terapias, por ejemplo, de las que se hablaba con animales y todo, lo que buscan es disminuir los niveles de ansiedad, porque se vive la ansiedad permanente. Yo pongo un ejemplo, es como si alguien le tiene fobia a los espacios cerrados y su trabajo implica estar todo el día en un espacio cerrado, claro. Es estar enfrentado todo el tiempo con una fobia, y a mí me pasa pues que si mi fobia es, digamos, el contacto social, tener que tener un contacto intenso todos los días, pues es enfrentarme a niveles críticos de ansiedad de manera cotidiana. Pero existe, por ejemplo, para seguir poniéndolo muy claro, para personas con ansiedad existen ansiolíticos. Así ¿no? es. Para tratamientos también, por ejemplo, de TOC, existen otro tipo de medicamentos y terapias. En tu caso, ¿por qué no hay un medicamento de por medio o por qué no hay un tratamiento específico? Además de identificarlo, que creo que eso es muy importante, pero ¿por qué no hay otro tipo de tratamiento? Bueno, tratándose de una condición y no una enfermedad, es una condición permanente, es genética y se vive con esta pues toda la vida. Sin embargo, se presentan aspectos de comorbilidad. Las comorbilidades son características adicionales, digamos, o derivadas de la condición, que son distintas en cada persona. En mi caso, por ejemplo, el TDAH, el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, es una condición, una comorbilidad del Asperger que se puede atender, digamos, a través de medicamentos. O la ansiedad permanente, pues también he tenido etapas en las que he tenido que tomar ansiolíticos, pero disminuyen la ansiedad temporalmente, no cambian el esquema, digamos, de ansiedad permanente. Tengo dentro de esas comorbilidades algunos otros aspectos. Bueno, por ejemplo, siempre me han afectado los ruidos. Cuando ya fui a una terapia, me dijeron, pues usa unos tapones de oídos, que nunca se me hubiera ocurrido, y ahora lo hago, ¿no? Aunque desgraciadamente me pongo los tapones de oídos y la gente sigue hablándome como si nada, o sea, a pesar de que se dan cuenta que traigo los tapones de oídos para evitar el ruido, pues la gente me habla como si nada porque no le dan una importancia a la condición. Parece simplemente que uno está exagerando o que uno es muy sangrón, pero en realidad se trata de una necesidad de disminuir los ruidos para disminuir la ansiedad. Y otra cosa que dentro de las comorbilidades que a mí me pasa con mucha frecuencia es algo que se conoce como prosopagnosia, que es el olvido de rostros. Entonces, mucha gente asume que cuando me ve yo la tengo que reconocer. Ay, qué payaso, no me reconoció y no me saludó. Sí, ya se te subió el cargo y todo ese tipo de cosas. Pero mi mente no reconoce. Entonces, tengo que poner marcas muy específicas en el rostro de la gente para saber de quién se trata y la tengo que ver muchas veces antes de poderla reconocer. Todas las veces me pasa que la gente me ve y te acuerdas de mí. Y se ofenden cuando les digo que no me acuerdan, porque parece como una cuestión de prepotencia y no una condición neurobiológica. Pero, digamos, en tu equipo de trabajo, ellos saben, es decir, a lo mejor tienes a alguien que diga, licenciado, doctor, es Verónica, o sea, que te apoya, porque me imagino que hay que hablarlo también para que justo, por lo menos la gente cercana a ti diga, bueno, no es porque no me quiere saludar, es porque se le olvidó. Dentro de los ajustes razonables que yo propongo como parte de la integración social y todo esto, está la existencia de una figura que está reconocida en la literatura, que es el yo auxiliar o sombra. Entonces hay una persona que me ayuda con estas funciones, sin embargo la gente siempre quiere llegar directamente conmigo y no entienden que el filtro que requiero para saber con quién estoy hablando y este tipo de cosas es una figura, una persona que me ayuda con eso. Entonces las personas se dirigen a mí, por ejemplo, mi agenda es un gran problema en mi vida porque las personas quieren que yo les diga cuándo puedo abrir la agenda y yo no puedo hacer eso. El problema del déficit en la función ejecutiva me hace a mí imposible ordenar una agenda con tantas personas y la gente se molesta, ay, me mandas con la secretaria a agendar, en fin, este tipo de cosas suelen ser un problema que no deberían ser. Y además tú eres muy rutinario, tú ya tienes establecido, entonces si alguien le dice, no, pero recíbeme a mí tantito, o sea, tú dices, no, ¿cómo? No, te dices, ¿qué pasa? No, que se vaya, y seguramente esa conducta que tú dices, no deseas, no, que se vaya, no es porque no lo quieras o lo rechaces, es porque rompes su agenda. Pero, a ver, ¿por qué para ti es tan importante que nos enfoquemos en el adulto? Bueno, porque como decía, una vez que se identifica y se le da el nombre incluso de síndrome de Asperger, se ha hecho el tratamiento o se ha buscado integrar información enfocada a los niños, incluso los estudios se hacen con niños.
Pero yo decía, pues los niños con síndrome de Asperger serán en algún momento adultos con síndrome de Asperger. Hoy los estudios están enfocados a atender a los niños y me parece que es correcto, porque se les trata de dar herramientas que les sean útiles todavía para que cuando lleguen a la edad adulta lo vivan menos angustiante que como lo vivimos nosotros, ¿no? Claro. Pero hoy en día habemos muchos adultos con síndrome de Asperger y no hay estudios o no hay atención o terapias o cuestiones que se enfoquen a la actividad de los adultos con Asperger. Por eso es que nosotros constituimos una asociación civil que se llama Soy Asperger y donde estamos trabajando precisamente el problema de la visibilización de la condición Asperger en adultos y tratar de promover políticas públicas. Hay una ley, ya se mencionaba, la Ley General para la Atención de las Personas con la Condición del Espectro Autista, pero la ley, aunque es una buena intención, no logra aterrizar ajustes razonables y creo que eso es algo en lo que hay que trabajar. Primero creo que hay que reconocer al Asperger como una discapacidad social. O sea, todos ubicamos la discapacidad sensorial, la discapacidad motriz, la discapacidad intelectual, pero esta condición, para mí, toda la condición del espectro autista es una discapacidad social porque una discapacidad es una limitante. Y yo vivo, y creo que las personas que tenemos esta condición la vivimos como una limitante. No nos podemos desenvolver como se desenvuelve una persona neurotípica, y esta condición es limitante, en muchos sentidos es limitante, y entonces requiere de ajustes razonables para poder permitir esa interacción de manera más o menos normal. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero al regreso del corte comercial yo te quiero preguntar cómo lo tratan y cómo tú logras controlarlo, porque estamos acostumbrados a que para tratar una enfermedad primero hay que conocer el origen y en este caso no hay un origen. Y pero no es enfermedad. Y no es enfermedad, exactamente. Entonces, regresando de la pausa nos platicas al respecto. Mientras tanto, vámonos a un punto y coma. Volvemos y ahí está la pregunta en Twitter. ¿Qué tanta información tienes sobre el Asperger? 23% de ustedes han comentado que mucha, el 31% que poca y el 46% simplemente nada. Por ello estamos tratando el tema paso a paso. Volvemos, no se vayan. Voy a ser un poquito indiscreta, pero nos estabas contando ahorita fuera del aire que pues las cosas que suceden ya en un entorno familiar y nos dice, bueno, estamos en mi casa y mis hijos se la pasan subiéndole a la tele y yo bajándole a la tele. Entonces, quiere decir que de alguna manera, a pesar de todos estos frenos, tuviste o tienes una vida normal, familiar. Pues no sé en qué parámetro pudiéramos hablar de una normalidad. Bueno, ¿qué es una vida normal? Bueno, sí tienes razón. Pero... Sin embargo, creo, o sea, de verdad estoy convencido de que me ha costado mucho trabajo el tema de la inserción social. La sociedad está hecha con un ambiente que, insisto, resulta hostil, resulta agresivo para las personas con cualquier condición del espectro autista, de tal manera que yo creo que cuesta mucho trabajo, creo que es muy difícil y también creo que no se nota y esa es la gran problemática. El hecho de que no se nota, pues cualquiera me dice, tú no tienes nada que Asperger vas a tener, te ves normal y además tienes muchos amigos supuestamente. Entonces, eso minimiza la condición y el minimizarla no nos ayuda en la visibilización. También el hecho de que todo el mundo me diga, no, pues entonces yo también tengo Asperger, es como negar, como una negación. Claro. A una condición que yo sí vivo como una gran dificultad realmente. Entonces, la verdad no siento que tenga o que haya tenido una vida normal. Me parece que he tenido una vida muy complicada, la sigo teniendo y vivo la condición con este nivel de ansiedad tan extremo porque no me facilita las cosas. Pero pudiste haber conseguido un trabajo en un escritorio, tú sentado, que nadie te estuviera molestando, sin embargo... ¿Te aventaste? Sí, claro, si yo hubiera sabido que tenía la condición me hubiera dedicado a otra cosa. Ahora, con esta actividad que desarrollo, pues fue como me di cuenta de que la condición es algo permanente y que me llega de golpe, digamos, en cada momento. Entonces, si hubiera sabido, ni hubiera tenido tantos hijos, ni hubiera tenido la actividad que tengo, en fin, ¿no? Ahora ya que tengo conocimiento de esto y que llevo un año estudiando profundamente todos los aspectos. Digo, no soy psicólogo ni soy especialista técnico en los temas, pero soy especialista en mi vida y claro, sí sé cómo se vive la condición. Y es importante aclarar también que no es una enfermedad, que no es un síndrome, perdón, que surja de la nada. Es hereditario y a ti te lo heredó tu padre. Sí. Entonces, quiero que nos platiques un poquillo sobre esto, porque igual, si tú lo tuviste y si tu papá también, ¿cómo fue la relación entre ustedes? Qué complicado. Sí, bueno, mi
papá, o sea, somos varios hermanos, somos 8 en mi familia, y mi papá, dada la condición que tiene, que es hereditaria, como decías, pues no es una persona afectiva, no es una persona con la que se pueda hablar de muchas cosas. Además, las generaciones anteriores eran... Hay que decirlo, te daban el cinturonazo, te daban el chancletazo, no era como, ay, hay que tratarlo, ya vamos a llevarlo al médico, un psicoanalista. Era diferente. A la edad de mi papá, en su infancia, yo no me imagino a mi abuela llevándolo al psicólogo, ese tipo de cosas pues no eran algo como hoy en día. De tal manera que él vivió, al igual que yo, muchos años sin la detección del diagnóstico, oportuno. Exactamente, y entonces, bueno, a él no le parece relevante, a mí me parece relevante, porque me ayuda además a entender la personalidad de mi papá. Mis hermanos, pues, que lo percibieron como un padre no tan cercano, una figura no tan afectiva, probablemente el saber que tiene esta condición, y bueno, otros de mis hermanos también la tienen, inclusive, dentro de mi familia somos varios, tanto hombres como mujeres con la condición, y el saber esto permite de alguna manera comprender el porqué de su personalidad y por qué, digamos, no ser un padre tan afectivo. Y también yo creo que eso nos ayuda a disminuir la relación o la quizá no tan cercana que tuvimos con él. Aceptarlo. Oye, así es. Armando, aquí estoy viendo que... por cierto, pues, es verdad, estoy esperando. Sí. Armando escribió un libro que se llama Flor de Loto, Reflexiones de cada día, que nos regaló 5 para nuestro público, para todos aquellos que estén interesados en saber el tema o que ya lo saben, que ya detectaron, que ya puedan tener esas reflexiones de cada día. Ahorita les vamos a poner el correo porque es en la cuenta... el correo al que pueden escribir es contacto Excelsior TV @gym.com .mx, ¿verdad? Sí. A ver, otra vez, Mariana, dilo tú. Es contacto excelsiortv@gimm.com.mx. Sí, a ver, ojalá más adelante lo pudiéramos poner en la plequilla para que la gente pudiese anotarlo y les sea más fácil pedir el libro, porque está interesante. En nuestra cuenta de Twitter, @puntoycoma_tv, vamos a poner el correo para que los primeros 5 se lo lleven. Y sobre esto, a ver, la necesidad de escribir las reflexiones de cada día. Ahí está, perdóname, ahí está el correo ya en pantalla para que vayan anotando y vayan haciendo sus pedidos, porque son solo 5. Solo 5. Este libro es un conjunto de reflexiones que fueron publicadas en la red social Facebook de 2010 a 2016. ¿Tú las ibas escribiendo? Yo las iba escribiendo, cada día iba escribiendo reflexiones y lo que reflejan esas ideas, esos pensamientos, es la forma de ver el mundo desde la perspectiva Asperger, es decir, con los lentes de Asperger, cómo se ve el mundo, cómo lo veo yo. Y hay otro aspecto que yo creo que es determinante en mi personalidad, que es la práctica del budismo. Entonces, por eso el nombre de Flor de Loto. Creo que aquí se refleja una visión de la vida que es atípica, que es fuera de los paradigmas generalmente aceptados, y lo que ayuda, me parece que puede ser interesante, porque además son los comentarios que yo recibía en Facebook, a otras personas a confrontar ideas, ¿no? Entonces, el libro lo que pretende es motivar una reflexión, no que las personas estén de acuerdo con lo que ahí se dice. Se ven temas de diversa índole, desde carácter social, el tema del amor, Dios, la familia, en fin. Estos temas se narran desde una perspectiva fuera de lo común, desde una neurodiversidad, para que las personas que lo lean puedan encontrar ahí cosas que puedan despertar una reflexión. Insisto, no para convencer a nadie, no para que estén de acuerdo con mi visión del mundo, sino así funcionó en Facebook, y luego hicimos la recopilación. El editor ya le puso el nombre y le dio un orden, y están ahí este conjunto de reflexiones hechas durante 6 años. Pero qué bonito lo defines. Seguramente el libro estará igual de bonito, entonces vale mucho la pena leerlo. Y yo quiero regresar a mi pregunta previo al corte comercial. No tenemos un origen de esta enfermedad, entonces por ello yo creo que cuesta tanto trabajo identificarla. Entonces, ¿cómo la tratas, ya que la tienes y ya que la detectaste? ¿Cómo la tratas y cómo la controlas? Pues yo diría que, siendo un funcionamiento neurobiológico diverso, es en origen una especie de mutación, un cambio de forma de articular y de trabajar el cerebro, y tiene componente genético, es decir, pues a lo largo de distintas generaciones de la humanidad, pues se ha ido
creando o se ha ido difundiendo más esta condición en distintos sujetos. Ya se decía en la información que se leyó que incluso es común en distintas razas, no es particular de una en específico. Entonces, el identificar la situación, el origen, el saber que es algo genético, el saber que es algo incluso que se puede, por eso decía yo, no hubiera tenido tantos hijos si hubiera sabido que tenía la condición, porque existe una gran posibilidad, una probabilidad estadística de heredarla. Y aunque tiene sus ventajas, por supuesto, y aunque tiene una parte que puede ser desarrollada y una parte útil, la he vivido tan complicada que yo no quisiera que alguien más la tuviera. Sí, o sea, siempre me dicen hay que ver la ventaja. Sí, claro, por supuesto que tiene ventajas. Por supuesto, el tema de mi forma estructurada de pensar y me ha permitido tener ventajas comparativas. Se me considera una persona inteligente. Esto me ha permitido tener visibilidad y tener el acceso, por ejemplo, a un cargo público como el que fui designado. Claro. Esa es una parte que se ve bien. Yo terminé mi carrera de Derecho con promedio de 10 y todo esto pues precisamente porque para esas actividades pues me funciona muy bien la forma de trabajar de mi cerebro, pero para muchas otras cosas no. Y la verdad es que yo no puedo dejar de decir que se trata de una condición que me dificulta mi sistema de vida de manera fundamental. Y eres hiperrealista, eso tendríamos que tener todos los seres humanos porque nos comunicamos a base de metáforas y eso yo te lo admiro, de verdad. Nos vamos a un tercer corte comercial, regresamos con más, no se vaya. Oigan, estoy muy contenta porque hay mucha participación de ustedes, porque este tema de verdad es muy importante. Y dice María Teresa Garagarza, no importa cuánta información se tenga en una condición permanente como el síndrome de Asperger, para quienes lo vivimos todos los días, siempre necesitamos información de más. Pues sí, es esto. Pero Mariana, tú querías hacerle una... Nada más, bueno, Armando nos ha dado su testimonio de primera mano, pero ¿cómo lo vive tu familia? Ya hablamos también un poco del equipo de trabajo. En tu familia se habla de esto, se negocian algunas cosas, me imagino. Sí, cuando recibí el diagnóstico, lo primero que se me dijo es que no se debía utilizar como justificación para cualquier cosa. Y ahora lo que veo es que resulta que es una justificación, pero no para mí, sino para mi entorno, para mi familia, particularmente con mi familia. El hecho de que me dicen, bueno, es que esto es así porque tienes Asperger y todo se le atribuye ya a la condición. Sin embargo, creo que sí, muchas de las cosas que dificultan mi propia relación en el entorno familiar son atribuibles a la misma condición. Entonces, sí hay una situación distinta en el entorno familiar que fuera de este. Incluso en el entorno laboral, que se supone que es un entorno cercano, no hay el nivel de comprensión que puedo tener de mi propia familia. Entonces hay mucha tolerancia de mi esposa, de mis hijos, hay mucha comprensión de la condición y de alguna manera ya no me piden que les vuelva a subir el volumen a la televisión porque ya saben que hay una condición que explica la razón por la que no puedo soportar el volumen tan alto. Y el perro, por ejemplo, si bien puede ser que haya terapias de perro para calmar a ciertos niños con esta condición, los ladridos del perro me resultan un sonido muy agresivo y entonces ahí mis hijos y mi esposa tienen que estarme cuidando del perro. Es un perro pequeño, pero me tienen que estar cuidando de los ladridos del perro. Me alteran demasiado, entonces son cosas que se van negociando precisamente, como decías, si se va día a día estableciendo condiciones, el ambiente familiar es el menos hostil que vivo. Claro. Y entonces pues me gusta estar en mi casa y prácticamente no salir del entorno familiar, lo cual también es un problema, porque a mi familia no le gusta estar encerrada en la casa todo el tiempo, pero a mí es el ambiente más cómodo que tengo. Ya poner un pie fuera de mi casa es entrar al terreno hostil de la sociedad. Nos queda poco tiempo y creo que nos está haciendo falta una pregunta importante para nuestros televidentes. ¿Cómo detectarlo? ¿Cómo saber que tengo síndrome de Asperger y no soy así en lo cotidiano y soy...? Bueno, yo creo que lo primero es un diagnóstico. Yo tuve la oportunidad de encontrar en internet un test y ese test me sugirió hacer el diagnóstico, me remití a la Fundación Asperger México. Yo recomiendo, pues, cuando se tiene la posibilidad de sospechar que hay una condición de este tipo, conviene solicitar el diagnóstico de especialistas. Pero
Primero, creo que es importante reconocer que la primera forma de detección son problemas de interacción social. Cuando los problemas de interacción social son graves, cuando no es lo mismo, insisto, ser tímido a tener una imposibilidad real de acercarse a otras personas. O ser agresivo, o tener una reacción agresiva. O tener una reacción agresiva, o tener, digamos, algo que pueda ya rayar en lo anormal o en lo patológico. Como les decía, yo no hablé con una niña en todos los años de primaria, eso ya me parece que es un indicador señal, de que claro, no es algo que pudiera ser normal, ¿no? Porque no podía hacerlo, me era imposible. Entonces, creo que a partir de estos aspectos, luego, si uno nota que se pueden, porque muchas personas pueden tener problemas de hipersensibilidad auditiva o a la ropa o al sentido del tacto. Pero si se tiene solo eso y no se tiene problemas de interacción social, puede que no sea una condición de autismo. Pero si se tienen todos estos aspectos en conjunto, creo que es importante, por eso vale la pena visibilizarlo. Y si uno se da cuenta de que suma en varios de estos aspectos, vale la pena solicitar el diagnóstico a un especialista. Oye, yo te agradezco que hayas venido porque si de por sí para ir a trabajar dices, ay, preferiría estar en mi casa, que venga aquí con las luces y todo eso. Y 3 mujeres haciéndole preguntas. No, en mis respetos, caray. Oigan, también quiero agradecerle a Héctor Parra, digo que es un gran tema. Dice, un tema interesante, pero realmente desconocido. Interacción social de síndrome desconocida. Oímos del síndrome Asperger sin saber de qué se está hablando. Y ¿sabes qué, Héctor Parra Rodríguez? Gracias por tu comentario, porque sí es cierto. O sea, parte de este programa no solo es que Armando Hernández nos comparta cómo vive esta condición, cómo la supera día a día, pero además te trae ese mensaje de, no, sí se puede, yo soy el presidente del Tribunal Electoral del Distrito Federal, tengo una familia, me cuesta trabajo, claro que sí, pero estoy aquí, ¿no? Pero es importante nosotros como sociedad, es bien importante porque no sabemos, nos comportamos a veces más hostiles y a veces nosotros somos muy groseros por ignorantes. ¿No te ha pasado que la sociedad y las maestras y la escuela y nadie te hace caso? Pues siento que la gente se molesta por muchas cosas y la verdad es que reconocer esto como una discapacidad social implica eliminar barreras y esos son los ajustes razonables que yo trato de promover. Hay que eliminar barreras para que los que tenemos esta condición, que nos enfrentamos todos los días a un ambiente hostil. Soy Asperger, ¿es el sitio que nos recomendaste? Sí, la Asociación Civil y el sitio que tenemos de internet es Soy Asperger. Ok, para la gente que ya lo enganchamos con esta plática y quiere saber más por su familia, por ellos mismos, que puedan acercarse a ustedes. ¿Y dónde? Y si no son de los 5 que tienen el libro, ¿dónde? Pues en la misma página de la Asociación Soy Asperger AC está la liga para poderlo adquirir. Perfecto. Armando, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir en nuestra mesa tu historia. Gracias, Fabi, gracias, Claudia. Gracias. Y que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes aquí en Punto y Coma.